En Colombia se espera el fallo de la Corte Constitucional sobre el juicio por la compra de bonos o créditos que habría hecho la aerolínea Delta a un proyecto ambiental en la zona amazónica de este país. El caso llegó a los tribunales después de que líderes indígenas denunciaron que se violaron sus derechos. Vamos a hablar ahora con el periodista Andrés Bermúdez Liébano, coordinador y editor del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. ¿Cuál es el posible resultado de este juicio y qué podría pasar con Delta y con el proyecto ambiental como tal? Bueno, en las próximas semanas o meses, seguramente a comienzos del próximo año, la Corte Constitucional colombiana fallará ese caso y podremos ver qué observan ellos de la manera como se gestó y se organizó este proyecto. Y como lo que suele ser más interesante de los casos que llegan a las Cortes Supremas de nuestros países es no únicamente qué pasa en el desenlace puntual de ese caso, sino qué señales le da esa decisión al resto del mercado, al resto del funcionamiento del Estado. Yo creería que de ese caso, según lo que yo he conversado con expertos constitucionales, con expertos en temas indígenas, en temas ambientales, podría salir una directiva hacia las entidades del Estado de cómo deben ser realmente las reglas de juego de proyectos que se hacen en llave con comunidades indígenas, cómo deben respetar sus derechos, cómo deben ser los procesos de consulta, de participación. ¿Hay casos también que tú sepas similares de otras multinacionales en otros países latinoamericanos? Pues nosotros llevamos 2 años investigando problemas en el mercado de carbono, primero en Colombia y luego ahora en un proyecto regional con periodistas de 8 países y hemos detectado más de una decena de casos problemáticos. Nosotros estamos mirando fundamentalmente los proyectos y claro, muchos de estos proyectos le venden a un número grande de empresas compradoras, en algunos casos multinacionales, en otros casos son empresas también locales que quieren, digamos que, beneficiarse del incentivo tributario que tienen estados como Colombia para no pagar un impuesto al carbono, que son básicamente comprar bonos de carbono para incentivar estos proyectos. Entonces, sí hay más irregularidades, o sea, tanto que hemos podido, digamos, ver que hay problemas sistémicos, es decir, no es un caso únicamente de un par de manzanas podridas. Lo que está en juego es que se corrijan este tipo de falencias para que el mercado entero digamos que no pierda esa credibilidad que aspira a tener. ¿Tú sabes ya qué propuestas o soluciones podrían cumplirse para evitar más de estos problemas en el futuro inmediato? No, por supuesto, hay un montón de organizaciones que están trabajando muy de cerca a las comunidades locales, a los estados, para pensar justamente en cuáles son esas buenas prácticas que recomiendan. Una organización internacional ambiental como WWF, World Wildlife Fund, ya tiene una guía de buenas prácticas recomendadas para este tipo de proyectos con comunidades locales. Y nació hace un par de meses, ya salió de hecho públicamente a la luz, dos iniciativas de integridad para el mercado voluntario de carbono que están buscando elevar los estándares, una por el lado de los compradores, la otra por el lado de los que diseñan los proyectos y los ponen en el mercado. Y estas, por supuesto, pues no son iniciativas vinculantes, no son obligatorias para los estados, pero lo que buscan es convencer, es persuadir a todos los actores, incluyendo los estados, de que vale la pena elevar los estándares de calidad. Y yo creo que el futuro de este mercado en parte se va a jugar en qué tan capaz es de asumir esas críticas que se le han hecho, que se le han documentado, absorberlas y convertirlas en una realidad diferente, básicamente adoptar esas buenas prácticas. La pregunta de rigor sería, ¿quiénes estarían involucrados en este caso? Pues un proyecto de carbono es un proyecto complejo. Normalmente la cadena de valor del carbono incluye hasta 5 a 8 actores que participan en diferentes capacidades. Hay unos actores que desarrollan el proyecto en llave con las comunidades locales, hay otros que auditan el proyecto como terceros externos, hay otros que certifican el proyecto, a veces hay algunos que comercializan los bonos y finalmente están los compradores de esos créditos, que son los que los usan. Todos estos actores tienen unas responsabilidades distintas. El objetivo grande de que los proyectos ambientales que generan estos bonos tengan una alta integridad ambiental, es decir, sean proyectos de calidad. Gracias, Andrés Bermúdez Liébano, coordinador y editor del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Gracias por darnos bastante luz de lo que significa precisamente todo este tema. Muchísimas gracias a ustedes.